Buen día, mi nombre es Itzania Mariet López Hernández, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica Internacional, Campus Atotonilco. La siguiente asesoría jurídica abarcará los diferentes temas, así como sus posibles soluciones para cada uno de ellos. Para saber un poco más sobre los supuestos que se abordarán en el video, comenzaremos hablando sobre el testamento-factio. El testamento-factio es la aptitud por otorgar un testamento. Esta se divide en dos, el testamento-factio activa, que nos dice que es la capacidad jurídica que tienen los sujetos para hacer su testamento. En el artículo 1295 del Código Civil Federal, nos dice que el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Las personas que pueden estar incapacitadas para testar son los menores de 16 años, así como también las personas que habitual o accidentalmente no gozan de su cabal jurídico. En este caso, donde una persona padezca de sus capacidades mentales, en un intervalo de lucidez podrá testar y hacer que su testamento tenga validez. En este caso, lo que se haría es el tutor o la familia tendrán que presentar un escrito ante un juez, donde el juez tendrá que ordenar hacer un examen ante dos médicos donde dictaminen el estado del enfermo. El juez tendrá que asistir a dicho examen para realizarle algunas preguntas y así él pueda determinar su capacidad para testar. Después de ello, se hará constar un acta de resultado obtenido. Si el resultado de este fuera favorable, se procede para la formación de un testamento ante el notario público con todas las solemnidades que éste debe contener. En el artículo 1311 nos dice que firmarán el acta, además del notario y de los testigos, el juez y los médicos que intervinieron para el reconocimiento, poniéndose al pie del testamento razón expresa de que durante todo el acto conservó el paciente perfecta lucidez de juicio y sin este requisito y su constancia será nulo el testamento. El testamento-factio pasiva nos dice que es la capacidad de los herederos para reclamar su herencia. En el artículo 1313, todos los habitantes del Distrito Federal de cualquier edad tienen la capacidad para heredar y no pueden ser privados de ella, a un modo absoluto, pero con la relación a ciertas personas y a determinados bienes pueden perderla por alguna de las causas siguientes, como lo son la falta de personalidad, algún delito, presunción de la influencia contraria a la libertad de un testador o a la verdad de la integridad del testamento, la falta de reciprocidad internacional, utilidad pública, renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento. Por falta de personalidad, en este podrán perder su capacidad para heredar los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del testador o los concebidos cuando no sean viables. Al igual manera, perderá su capacidad para heredar el que haya sido o condenado por un delito que merezca una pena de prisión cometido contra el autor de la herencia, de sus hijos, de su cónyuge o de sus ascendientes a sus hermanos. Otro de los supuestos es la desideración y sus formas. Nos dice que es el acto jurídico por el cual el testador priva de la herencia a su heredero forzoso mediante expresa disposición testamentaria y fundado en alguna de las causales de la desideración predeterminadas por la ley. La desideración ha de realizarse el testamento debe de ser cierta, explícita y legal. Algunas de las causas por las cuales el testador puede llegar a desheredar a alguno de sus herederos son cuando él haya sido condenado por haber mandado o intentado dar muerte a alguna persona de cuya sucesión se trate, ya sean los padres, los hijos, el cónyuge o hermanos de ella. También otro caso sería el que usara violencia, dolo o fraude con una persona para que se haga, deje de hacer o revoque su testamento. Otro de los temas sería también los demás parientes del autor de la herencia de que he tenido la obligación de dar alimentos y estos no los dan. La nulidad e invalidez en los testamentos. Si el testamento no cubría ciertas formalidades, era nulo desde el principio. El testamento puede ser inválido, total o parcialmente. Esto significa que si la nulidad es total, todo el testamento deja de ser válido a los efectos legales. En caso de que sea parcial, solo las cláusulas afectadas son las que se invalidan.
La invalidez de un testamento la puede solicitar al juez tanto los herederos afectados como los legatarios y los albaceas. De este modo se realizará contra aquellas personas que tengan algún beneficio sobre el testamento. La nulidad del testamento puede presentarse cuando el testador esté bajo amenazas o en contra de su persona o de sus bienes. En el artículo 1486 de nuestro Código Civil Federal, nos dice que si este es el caso, el testador se encuentre en dicha situación, luego de que cese la violencia o disfrute de la libertad completa, podrá revalidar su testamento con las mismas solemnidades que si lo otorgara de nuevo. De lo contrario, será nula la revalidación. El testamento inoficioso. Cuando un testamento es inoficioso, es cuando no se deja una pensión alimenticia. En el Código Civil Federal, el artículo 1375 nos habla que el preferido tendrá solamente derecho a lo que se le dé a la pensión que corresponda subsistiendo el testamento en todo lo que no perjudique a ese derecho. Para conocer un poco más sobre qué es la pensión alimenticia, en el artículo 1376 del Código Civil Federal nos dice que la pensión alimenticia es la carga de masa hereditaria, excepto cuando el testador haya gravado con alguna de ellas a los participantes de la sucesión. Otro de los supuestos son los legados. Nos dice que un legado es la forma en la que el testador deja reflejado en su testamento la transmisión de sus bienes o derechos a una o varias personas que reciben el nombre de legatarios. El legado se puede consistir en la prestación de la cosa o bien de un hecho o un servicio. Si el legado llegase a perder la cosa legada, no se produce ningún efecto. En el artículo 1395 de nuestro Código Civil Federal, nos dice que la cosa legada deberá de ser entregada con todos sus accesorios y en el estado en el que se le halle al morir el testador. También, en el artículo 1396, los gastos nos dice que los gastos para la entrega de la cosa legada serán a cargo del legatario, salvo a disposición del testador en contrario. Concluyendo dicha asesoría, tenemos el conocimiento de que el testamento, siendo uno de los documentos con gran importancia, es por dos grandes razones. La primera es porque especifica a quiénes serán repartidos los bienes, y la otra es para evitar que la persona muera intestada, o bien pudiera ser que su testamento llegue a ser nulo. Finalmente, la idea es facilitar la obtención de los bienes a los herederos mencionados en dicho documento.